La bienvenida a Lorena Moreno. Ella pertenece a la Fundación por un Mañana Mejor y están impulsando un proyecto de ley, ¿no?, para niños con trastornos de la atención con o sin hiperactividad. De los adultos mayores pasamos a los niños. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a vos por venir. Mañana supuestamente este proyecto se estaría abordando dentro de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados y me gustaría un poco que me cuentes, ¿no?, qué es esto para aquellas personas que desconocen de los trastornos de la atención con o sin hiperactividad, por las dudas, viste que por ahí hay algún niñito que no está detectado a tiempo, sí, que puede pasar o que este nivel puede ser mucho más bajo, ¿no?, porque esto también tiene como una suerte de graduación, digamos. Sí, así es. Bueno, vale aclarar que es un trastorno en el neurodesarrollo, está a la misma altura que el autismo, con la diferencia que a nosotros no nos cubren los tratamientos. El TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se caracteriza por la dispersión, que es el típico niño que no presta atención. El niño que por ahí está haciendo el deber y se levanta así y anda... Sí, o simplemente, no precisamente, hay veces que el chico puede tener una conducta excelente porque no se levanta para nada del banco, es re tranquilo, pero no presta atención, no copia las tareas del pizarrón, sí, sale con las tareas a media de la escuela. Suele suceder bastante eso. Sí, exactamente, y es una de las principales características de la dispersión. El chico que pierde cosas en la escuela, que el papá en la casa lo habla y parece no escuchar. Muchos de los papás que tienen los chicos diagnosticados en algún momento pasaron por una audiometría pensando que el nene era sordo. Mira vos. O sea que en algún momento también puede costar, digamos, llegar a cuál es la causa. Exactamente, muchas veces se confunde el diagnóstico con autismo. Y por esto es la importancia de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Sí. Y detectarlo a tiempo también. La hiperactividad puede ser el niño que esté saltando y brincando todo el tiempo y corriendo, yendo y viniendo sin motivo alguno, o tranquilamente, como te lo decía recién, puede estar sentado tranquilamente, pero moviendo alguna parte de su cuerpo, manos, piernas, no precisamente tiene que estar corriendo y trepando. Claro. Se da en distintos casos, porque la hiperactividad, vale aclarar que es neurológica y no física. Entonces ahí está la diferencia. No es lo mismo tener un chico hiperactivo que de por sí está corriendo, es un chico normal que tiene mucha vitalidad, que está corriendo y jugando. Que tiene un exceso de energía. Claro, a una hiperactividad cerebral. Y la impulsividad son chicos que no pueden esperar su turno, que no pueden permanecer quietos, que hablan por encima del resto, que interrumpen conversaciones. Pueden ser impulsivos verbal o físicamente. Mira vos. O sea que pueden haber también alguna suerte de problemas, digamos, en torno al grupo de pares, ¿no? Exacto. En la misma escuela. Es lo más preocupante porque de por sí son chicos de autoestima baja, les cuesta integrarse con sus pares, como vos les decías, y esto es la importancia en lo que nosotros hacemos mucho hincapié, es en el diagnóstico y el tratamiento a tiempo, porque el chico que no logra socializar con sus pares termina acarreando una mochila bastante pesada, porque no tienen amigos, porque son rechazados, porque reciben burlas, porque les hacen bullying. Son chicos que en la adolescencia pueden caer en depresión, en ansiedad, en trastornos alimentarios, ¿no? Las adicciones. Entonces ahí está la importancia en las adicciones. ¿Por qué? Porque por encajar en un grupo social, encajan en el grupo social errado. Claro. Y por caer bien al otro, hacen lo que el otro quiere que haga. Claro, además que ya es una etapa, digamos, de mayor vulneración. Claro, es como se hace todo mucho más complejo, se potencia todo, ¿no? Sí. Entonces, esa es la importancia del diagnóstico y el tratamiento a tiempo para evitar que estos chicos en la adolescencia caigan en adicciones, caigan en depresiones, en trastornos alimentarios y demás. ¿Cómo hacen, cuáles son los puntos fundamentales de este proyecto de ley y por qué les interesa específicamente? Vos recién decías, nosotros no tenemos la cobertura, por ejemplo, que pueden llegar a tener los niños que tienen autismo. Exactamente. ¿No? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de ese proyecto? Bueno, en la ley nosotros lo que planteamos es primero tener una cobertura 100% en diagnóstico y en tratamiento. El diagnóstico es caro y el tratamiento aún más caro. Un diagnóstico hoy en día está alrededor de los 4.000 pesos. Y el tratamiento... ¿Qué incluye el diagnóstico? ¿Qué tipo de exámenes, si los podemos mencionar? Sí, primero el psicopedagógico, que son más o menos unas 6-8 sesiones, donde el psicopedagogo le hace una serie de test para detectar si tiene algún problema del neurodesarrollo o del aprendizaje o conductual. De ahí pasa por el neuropediatra. El neuropediatra
lo va a evaluar físicamente, le va a pedir un electroencefalograma. Obviamente hay que volver con los resultados al neurólogo, para que el neurólogo haga toda una evaluación y recién dé el diagnóstico, ¿no? Hasta eso pasan unos meses y es todo plata. Y llegado el momento del diagnóstico, si por ahí lo tienen que medicar, que no en todos los casos se medica, pero si lo tienen que medicar, estamos hablando de 350 de la caja de medicación, y hay niños que toman 2, hay niños que toman 3, y todo suma. Más el tratamiento psicopedagógico, que lamentablemente es a lo que apuntamos. El tratamiento psicopedagógico es permanente, o sea, es permanente, hay un acompañamiento. Es la parte fundamental del tratamiento, y lamentablemente si no tiene carnet de discapacidad, no te lo reconoce la obra social, y en la parte pública no existe. Claro. Entonces, quedamos con niños que se atienden en la parte pública, que lo único que quedan es con la medicación y el psicólogo. Claro. Y en la parte privada, el papá tiene que pagar. ¿Y qué pasa con los establecimientos educativos? Porque en algún momento se habían desmantelado los gabinetes, pues se hablaba de que habían unos cuantos psicopedagogos dando vueltas por ahí. Hay gabinetes, pero lo que pasa es que el gabinete de los establecimientos no hacen tratamiento. O sea, el docente los deriva al niño al gabinete con un informe. La psicopedagoga hace una evaluación con el niño y te dice, mamá, tenés que llevarlo a hacer una consulta con un psicopedagogo. O sea, es muy... Claro, es muy superficial. Exactamente, o sea, no hacen tratamiento y tampoco hacen un diagnóstico presuntivo. Entonces, desde el proyecto de ley nosotros lo que pedimos en la parte de educación es capacitar a los docentes para que sepan detectar algún posible caso de TDAH, capacitarlos para que sepan cómo trabajar con el niño en el aula, y que los establecimientos tengan un buen equipo conformado de lunes a viernes, donde el equipo pueda ayudar al docente a trabajar con el niño. Y en el caso de las aulas que tengan más de 3 niños, que tengan un docente de inclusión o auxiliar, para que de esta manera aliviarle el trabajo al docente, porque hoy en día nos encontramos con escuelas que tienen 30 alumnos. Claro. Imagínate, 30 alumnos, más el pobre docente que tiene que lidiar con chicos que tienen alguna problemática. Sí, exactamente. Es muchísima la demanda de alumnos, y la verdad que es complejo trabajar con tantos alumnos, y más si tienen algunas dificultades. Y darles una educación de calidad, obviamente. Exactamente. ¿No? Se complica mucho más. ¿Qué acompañamiento tuvieron desde la Cámara de Diputados? ¿Por qué lo ingresaron por ahí al proyecto? Veníamos hace 4 años casi juntando las firmas para el proyecto, y el 31 de marzo nos sentamos a hablar con el diputado Santiago Godoy, le planteamos el proyecto, e ingresó a Cámara con el aval de su firma. El martes pasado nos reunimos con la Comisión de Salud, con los asesores de la comisión, la doctora Taibo y el señor Sergio Ramos. Tuvimos muy buena aceptación, muy buena predisposición de parte de ellos, muy interesados en el proyecto y preocupados también, ¿no? Porque muchos creen de que el TDAH comienza y termina en la escuela. Ojalá fuera así, fuera un problema conductual que uno lo lleva a hacer una terapia y se soluciona el problema. Claro. En realidad uno nace con TDAH y no muere con TDAH, y tiene que lidiar con esto toda su vida. Y esa es parte de lo que se plantea en el proyecto, de poder lograr una integración en la sociedad y una mejor calidad de vida para los niños y adolescentes, ¿no? Y futuros adultos. Claro. Claro, totalmente. Sí. ¿Cómo se da esta integración cuando el tratamiento se lleva adelante bien? Cuando vos tenés, qué sé yo, no sé, los niños que tengan una mejor situación económica, que hayan sido detectados precozmente, tanto a nivel escolar como a nivel familiar y socialmente en general, ¿no? Cambia unos 180 grados la calidad de vida del niño. Lograr tener un buen tratamiento multimodal y trabajar en conjunto, familia, profesionales y en algunos de los casos medicación, es fundamental. Desde que la familia toma conciencia de lo que es el TDAH y de cómo tienen que ayudarlo y apoyarlo al niño, el niño va adquiriendo fortaleza y va levantando la autoestima, y esto es fundamental. Y el trabajar en conjunto con el docente, con los profesionales, es la base de todo. El docente que le da el apoyo, así sea mínimo, destacando lo positivo y no lo negativo, le levanta la autoestima y le logra un mejor rendimiento académico. O sea, son mínimas cosas.
En vez de marcar lo negativo en el aula, resaltar lo positivo, ponerle cartelitos positivos en el cuaderno y no negativos. Claro, porque la más fácil es decir, no, este niño no aprende, digamos, claro, aparte de alguna manera segregarlo, ¿no? Que eso ocurre mucho. Son chicos problemas. Hay chicos, tenemos casos donde las maestras los separan y los mandan al último, en vez de tenerlo en el primer asiento, que es lo correcto, y lejos de todos los estímulos los mandan al último asiento. Pero siempre que tiene alguna dificultad para estudiar del tipo que sea, va al último, exactamente. Va como excluido allá. Cuando en realidad tendría que estar cerca del docente para que el docente pueda tener una mejor llegada al niño, ¿no? Y poderlo ayudar. Totalmente. ¿En población tienen algún dato estadístico? No sé si a nivel mundial, a nivel nacional. A nivel mundial se está manejando las últimas cifras, que son del 2014, 1 de cada 20. O sea que es un número bastante grande. Elevado. No quiero dar las últimas porque no están todavía certeras, pero la del 2014 habla de 1 de cada 20. Y que va creciendo cada vez más. En realidad no es que va creciendo, los chicos están. Se van detectando. Exactamente. Y por ahí dicen que están sobrediagnosticados. No, en realidad hoy en día se maneja más información, se conoce más el TDAH, se habla mucho más de TDAH. Sí. Antes, hasta hace 12 años atrás, en Argentina no hablábamos de trastorno déficit de atención. Y en realidad por ahí dicen, no, sí, están sobrediagnosticando. No, hay más información. Sí. El trastorno hay antecedentes desde 1870. O sea, no es reciente, nadie lo inventó recientemente. Hay mucha información errónea en las redes sociales y por ahí hay que tener mucho cuidado y precaución al momento de leer, ¿no? Bueno, acá me dicen que, digamos, ¿qué significa TDAH, no? Es trastorno de la atención con o sin hiperactividad, que lo dijimos al principio, pero lo volvemos a decir, trastorno de la atención con o sin hiperactividad, que es un poco lo que explicó Lorena. Hay niños que pasan toda su vida sin que se les detecte, por ejemplo, que llegan a su vida adulta sin que nadie lo haya advertido, nadie haya dicho, hay acá algo que tenemos que abordar. Sí, exactamente. O sea, acordemos que el TDAH es hereditario, es genético. Entonces, hoy en día muchos de los que somos papás de niños con TDAH, empezamos a caer en la cuenta de que, y si yo tenía estas características, y si a mí me costaba, todos en algún momento pasamos por situaciones difíciles y nos sentimos como bichos raros. Sí. Nos costó la primaria y la secundaria, muchos no pudieron terminar de estudiar y demás. Y hay muchos adultos que cayeron en depresión y por llegar al psiquiatra llegaron a un diagnóstico de lo que era. Claro. Que venía acarreando. Y es mucho más difícil llevar una vida así. Entonces, por eso vivimos haciendo hincapié en esto del tratamiento y el diagnóstico, para evitar adultos que caigan en depresión, en crisis de ansiedad y demás, ¿no? Qué difícil esto de manejar la hiperactividad cerebral, ¿no? Porque es, no sé, es muy complejo. Claro, y por ahí hay... Sobre que en general, digamos, a uno la cabeza siempre le funciona a mí, me imagino, si tenés todavía encima hiperactividad cerebral. Tenés 10 millones o sea, yo siempre doy el ejemplo, que hagan de cuenta de que van en un auto a máxima velocidad, con el vidrio empañado, el parabrisas roto y lloviendo. No podés ver lo que hay del otro lado. Claro. O sea, escuchar una emisora mal sintonizada y querer escuchar al locutor y no poder. Sí. Es esa la sensación que tienen los que tienen TDAH, y aparte tener 1000 ideas en la cabeza y no poder organizarlas y no poder hacer ninguna. Totalmente. Bueno, hay que obviamente abordarlo y el papá o la mamá seguramente son los primeros en darse cuenta que algo por ahí no está funcionando. Exactamente, y la importancia de tener profesionales que estén capacitados, ¿no? Porque muchos de los que tienen diagnóstico pasaron años dando vuelta para poder llegar al diagnóstico. Porque por ahí hay pediatras, no todos, pero hay pediatras que te dicen, mamá, déjalo que madure, ya va a cambiar, ya va a crecer. Y el tiempo sigue pasando y se va dilatando. Claro, o sea...